Hace muchos años atrás yo viví con ese sentimiento de culpa por muchos años. Todo lo que yo viví en mi niñez me afectó tanto que llegué a pensar que era la persona más sucia del mundo, que Dios no me podía perdonar y que tampoco yo podía perdonarme. Sentí por muchos años esa pesada carga de la culpa. Creí por mucho tiempo que tendría que morirme así con ese sentimiento de culpa, hasta que Dios un día tuvo de mí misericordia y me liberó de toda la inmundicia y de ese sentimiento llamado culpabilidad que yo sentía. No hay nada más hermoso que experimentar la libertad que solo Dios nos puede dar, quitándonos ese enorme peso de culpa. Pero déjame decirte que me tomó mucho tiempo aceptarlo. Cada vez que Dios me decía que ya me había perdonado, venían a mí los recuerdos y me atormentaban, haciéndome sentir culpable de nuevo. Pero llegó un día en el que pude yo sentir que la mano de Dios me quitó esa pesada carga. Mis ojos no paraban de llorar y sentí como que si me hubieran arrancado un enorme peso de encima. Era libre totalmente y hasta entonces entendí que Jesús ya había pagado por mí todos mis pecados, y es ahí donde pude aceptar el perdón de Dios y pude perdonarme. Por eso es que te comparto este testimonio, porque sé que hay muchas personas que viven atormentadas por este sentimiento de culpa, que tal vez se sienten culpables por algo que hicieron o por alguna situación que les tocó vivir, pero que tal vez no son del todo culpables, pero que aún así el espíritu de culpa los atormenta. Madres o padres que quizás se sienten culpables por sus errores cometidos con sus hijos. Mujeres que tal vez se sienten culpables porque abortaron un hijo, tal vez consciente o inconscientemente lo hicieron o porque alguien más se los pidió. Incluso hay casos muy tristes de padres que han matado a sus hijos accidentalmente. También hay casos muy tristes de hermanos que han violado a sus hermanas conscientemente. Entonces son casos muy tristes en los cuales las personas son atormentadas por el espíritu de culpa y sienten que ya no tienen perdón de Dios y que mucho menos pueden perdonarse, porque vienen a ellos los recuerdos tristes que los atormentan. El pasado siempre está ahí reprochándoles a su conciencia esas situaciones traumantes que vivieron. Pero te quiero decir que no hay pecado tan grande o tan sucio que Dios no pueda perdonarte. Dios no quiere que sigas cargando con esa pesada carga que te atormenta toda tu vida, que no te deja dormir, que aunque tratas de no pensar en eso, los recuerdos llegan y te llenan los ojos de lágrimas. Dios quiere ayudarte y quiere que tú seas libre de ese sentimiento de la culpa. Pero lo primero que necesitas es reconocer que necesitas la ayuda de Dios. Porque déjame decirte que solo o sola no vas a poder ser libre de todo eso. Seas culpable o no, la misericordia de Dios alcanza para perdonarte. Y sé que puedas estar pensando, es que tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes lo que yo he vivido, no creo que yo tenga perdón, no creo que Dios a mí me pueda perdonar. Porque yo sé que el espíritu de culpa te dice que ya no tienes perdón, te dice que eres lo peor, te dice que eres una basura, que te vas a morir así. ¿Sí? Porque ese es el propósito del espíritu de culpa, atormentarte. Pero déjame decirte que Dios puede ayudarte si tú se lo pides, ¿sí? Como te decía, primero tienes que reconocer que necesitas la ayuda de Dios para ser libre de todo eso, y en segundo lugar tienes que pedirle perdón a Dios por tu pecado. Seas culpable del todo o no, tienes que confesarle a Dios ese pecado o esa situación de tu pasado que te sigue atormentando. Y te voy a decir por qué tienes que hacerlo. Porque cuando tú lo haces y Dios te perdona, el diablo ya no tiene ningún derecho legal de atormentarte. Tú quedas completamente libre porque Dios, al perdonarte, inmediatamente te quita la culpa y cubre tu pecado. Por eso es que miramos que hay mucha gente atormentada por la culpa porque no confiesan a Dios su pecado, y al diablo le encanta eso, mantener tu boca cerrada para seguir atormentándote. Entonces es muy importante que tú confieses tu pecado, que tú confieses a Dios eso y le pidas perdón, sí, para que puedas ser libre de la culpa. Ahora yo sé que el paso más difícil para ser libre de ese sentimiento de la culpa es aceptar el perdón de Dios. Porque a tu mente vienen esos pensamientos que te atormentan y te dicen, es que no sé por qué tuvo que pasarme esto a mí,
¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué no fui una buena madre? ¿O por qué no fui un buen padre? Yo sé que a tu mente vienen esos pensamientos que te dicen, si yo hubiera estado ahí, no hubiera pasado lo que pasó. O si yo no hubiera estado ahí, no hubiera pasado lo que pasó. ¿Por qué tuve que hacerlo? Si yo no hubiera hecho lo que hice. Yo sé que todos esos pensamientos te vienen a tu mente, ¿sí? Porque el espíritu de culpa así atormenta. Entonces, yo te quiero decir que ese espíritu se opone a que tú seas libre y te habla tu conciencia diciéndote todo eso. Pero te quiero también decir que tú debes saber que habrá situaciones en nuestra vida que no estarán al alcance de nuestras manos para poder hacer que no sucedan las cosas. Si han pasado es porque Dios las ha permitido, aún hayan sido muy, muy dolorosas para nosotros. Si pasaron es porque Dios las permitió. Dentro de su voluntad Él tenía un propósito que tal vez aún no lo alcanzamos a comprender, pero tenemos que aceptar su voluntad, aceptar su perdón y perdonarnos. Yo sé que esto es lo más duro de aceptar, pero si no lo haces, ese sentimiento de culpa nunca te dejará de atormentar. Entonces, ¿qué es más duro? ¿Vivir atormentado por ese sentimiento de culpa o aceptar la verdad que Dios nos dice y ser totalmente libres? Este es el último paso, aceptar el perdón de Dios y perdonarte, dejar que Dios sane tu corazón y te quite esa pesada carga, porque no se puede vivir y ser feliz en la vida cargando con todo eso. Por último, quiero compartirte algunos versículos de la palabra de Dios que yo sé que te van a ayudar mucho. Si tú quieres, los puedes escribir en una libreta y leerlos constantemente. Yo sé que eso te va a ayudar bastante. Te lo digo por mi propia experiencia. En Isaías 1:8 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. También en Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este último es uno de los más bonitos porque nos recuerda que Dios nos perdona y avienta todos nuestros pecados al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos nunca más.